muy bienvenidos, Javier, Tomás, Johan y Natalia. Lo primero que todo, pues, hablar un poquito sobre emprendimiento siempre es fascinante. A mí me encanta hablar sobre esto y sobre todo esta intersección entre emprendimiento pues, industrias creativas y culturales que tiene un enorme contenido. Pues lo primero, eh, voy a empezar por preguntarle a Javier para que abramos un poquito la discusión y nos cuente un poco, pues usted que está más, digamos, cercano al tema académico como tal, pues como saben, la unidad del Centro de Desarrollo de Emprendimiento no es una unidad académica, pero afortunadamente tenemos una excelente relación con la Facultad de Administración y pues, yo quisiera preguntarle, Javier, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de industrias creativas y culturales? Exactamente a qué nos referimos, qué sectores, porque digamos que oímos hablar de economía naranja, economía creativa, industrias, pero ¿a qué nos referimos exactamente? Si nos puede como, explicarnos un poquito más eh, a todos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Las industrias creativas y culturales son básicamente todas las que se genera riqueza basada en el talento, la creatividad y las habilidades, destrezas humanas, que es una definición, digamos, realmente amplia. Sin embargo, está asociada con generalmente la capacidad, sobre todo en el sector cultural, de generar propiedad intelectual, ¿no? Es decir, que yo pueda registrar como mía esta canción o este diseño, etcétera, ¿no? Las que no quedarían por ese sector son las que podemos denominar como servicios creativos, que ahí están todos los que nos podemos imaginar, tipo diseño, arquitectura, periodismo en algunos casos, medios, ¿cuál sería entonces la diferencia con las culturales? Bueno, las culturales son las que, como parte fundamental del valor que crean, están creando un valor simbólico que usualmente queda fuera del mercado y es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, tratando de unir estos dos conceptos, ¿no? Lo que son industrias creativas y culturales y emprendimiento, yo diría que el emprendimiento, pues, como sabemos, consiste en detectar, crear una oportunidad y seguirla, usualmente sin importar los recursos que uno controle. Entonces, emprender en las industrias creativas y culturales de alguna manera significa detectar esa oportunidad y crear un valor para alguien que puede ser una audiencia, un mercado, etcétera. Y ese valor, como decía, puede tener o no una componente importante que sería de carácter simbólico, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo de un emprendimiento que sería una editorial, por ejemplo, una creadora de contenidos, un estudio de diseño. Son emprendimientos, nuevas organizaciones que se crean dentro de estos sectores creativos y culturales. Y la diferencia con proyectos, pues que es como una lógica que se maneja mucho, sobre todo en el sector cultural, es que son como más one shot, ¿no? Es decir, yo voy a lanzar este libro y busco o esta obra, voy a montarla, busco financiamiento que puede venir de clientes, que puede venir del sector público también, pero eso no quita que existan algunos rasgos emprendedores en este sector, ¿no? Yo diría como entrepreneurial, como se dice en inglés, no tiene una traducción directa, incluso bajo la lógica de proyectos, ¿no? Pues entonces yo diría que eso más o menos nos pinta qué significa emprender o teóricamente qué sería emprender en este sector de industrias creativas y culturales. Bueno, yo ahí la idea es que sea una conversación muy distendida, muy abierta. Yo quiero preguntarle a Johan o a Tomás o a Natalia si de pronto los tres son emprendedores y digamos en qué sector específicamente se entienden ustedes o entienden sus emprendimientos cuando hablamos de industrias creativas y culturales. ¿Por qué es creativo y por qué es cultural este emprendimiento? ¿Quién quiere primero, Nata? Adelante, sí. ¿Hablas tú, Nata? Perdón, perdón. Que si quieres contarnos un poco de tu emprendimiento y en qué sector estás. Ok. Bueno, como Julián comentaba al comienzo, eh, pues yo tengo un emprendimiento que se llama Van Dog. Lo que nosotros hacemos son obras de arte pintadas por perros. Entonces, digamos que nos situamos en, digamos, tres mundos: el mundo del arte, de las experiencias y, digamos, que la industria de las mascotas. Eh, digamos que es un poco una mezcla de los dos que nos estaba contando Javier. Eh,
Y pues básicamente lo que nosotros hacemos para que conozcan un poquito más de Van Dog, nosotros diseñamos una experiencia al realizar como un entendimiento claro de nuestro cliente potencial, que esto es algo muy de nicho. Cada vez vemos más personas que ven a sus perros como un hijo y también personas que están dejando de tener hijos y pues entonces llega a la familia un miembro de 4 patas como un perro, un gato y demás. Entonces vimos ahí una oportunidad muy interesante y creamos una experiencia mediada por el arte en donde la persona se divierte un montón jugando con su perro y pues a partir de esta experiencia lúdica crean una obra de arte que se convierte en un recuerdo para toda la vida de este amigo de 4 patas que tienen en casa. Y pues básicamente lo sabemos a través de lo que más les gusta hacer a los perros, que es jugar. Entonces nosotros en Van Dog creemos firmemente que detrás de cada perro hay un artista y pues nos encargamos de sacarlo a través del juego y a través de la experiencia que diseñamos. Bueno, genial conocer pues esta propuesta de Natalia y efectivamente pues vale la pena entender esta, por ejemplo, esta es una de las posibilidades, digamos, de los emprendimientos creativos y es pues acudir a este, pues al sentimiento, digamos, que está detrás de un perro. Digamos que si nos damos cuenta aquí aparece algo y es no solamente está el valor transaccional de cualquier emprendimiento, digamos, en el que yo vendo algo que es completamente utilitario, sino que comienza a surgir un tema y un concepto que se llama el valor simbólico, cuando hablamos de industrias creativas y culturales. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle a Johan, porque ya estoy ansioso de abrir la discusión, de qué es esto del valor simbólico y por qué cuando hablamos de emprendimientos creativos y culturales aparece pues, este concepto. Pues es un concepto supremamente importante en todo lo que refiere a ideas de negocios desarrolladas dentro de estos ámbitos creativos y culturales, en cuanto a que el valor simbólico es lo que sostiene cualquier compra de un producto, de un contenido, de una prestación de servicios cultural. No resuelve una necesidad funcional como lo haría cualquier otro tipo de negocio, un negocio de tecnología, un negocio tradicional. Busca que alguien tiene una carencia y esa carencia yo se la suplo y a cambio, suplir la carencia es dinero. Básicamente es como la forma en la que uno podría decir, así funcionan todos los negocios. Pero estos negocios en particular tienen características que son un poco distintas, no quiere decir que los demás no los tengan, también tienen elementos como este. De entrada, el dinero es valor simbólico. ¿Sí? Es un papel que tiene un número y ese número es el que hace que valga más o valga menos. Entonces, es un símbolo y es valioso por lo simbólico del mismo. Todos entramos en un juego de valor simbólico cuando hablamos de dinero. En el caso de las industrias creativas y culturales, esa es la esencia del valor que tienen las propiedades intelectuales. Como bien lo mencionaba Javier, el punto central de cualquier negocio de estos está en quién ostenta el derecho sobre la propiedad, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién es el que tiene, quién puede permitirte a ti usar o no usar algo que le pertenece desde la idea misma, ¿sí? Desde la propiedad intelectual. Y eso quiere decir que estamos trabajando a un nivel completamente simbólico todo el tiempo. Cuando decimos tiene valor simbólico, ¿qué quiere decir? Que vale para la otra persona en cuanto a que le importa a la otra persona desde los elementos, desde su contexto cultural, desde su contexto psicológico, desde sus intereses y sus necesidades psicológicas, si podríamos ponerlo de esa forma. Cuando yo voy a cine o cuando yo escucho una canción, si la canción me motiva, me mueve, algunas veces me puede hacer llorar, ¿por qué lo hace? No es una razón funcional, ¿sí? Yo no necesito que me hagan llorar, como cuando tengo sed y necesito tomar algo, o cuando tengo hambre y necesito comer. Ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que hay elementos que tienen las industrias creativas y culturales que otras no necesariamente de la misma manera, y por eso es tan importante que hablemos de este tema. Me parecía también chévere que escucháramos de entrada la participación de Natalia, que nos contara cuál es su emprendimiento, porque es un emprendimiento que es netamente valor simbólico. Si son cuadros pintados por perros. Y ahí donde lo ven, es un negociazo. A Natalia le ha ido muy bien. Tengo que decirlo porque estoy seguro de que más de uno de los que nos está escuchando dice, hey, qué buena idea, yo quisiera tener un cuadro de mi perro. Pues bueno, ahí estamos hablando del valor simbólico que tiene para la persona que tiene un perro el hecho de que su perro le pinte un cuadro. Como abrebocas al tema sería ese.
Buenísimo, buenísimo. Listo, bueno, y ahora yo voy a pasar, pues Natalia nos contó ya un poquito de qué se trata su emprendimiento y yo quiero pasar ahora a preguntarle a Tomás que, digamos, yo sé que yo les mandé pues un poquito como para tener idea de cómo iban a hacer las preguntas, pero voy a pasar a preguntarle a Tomás, eh, ¿por qué decide usted, o yo sé que pues toda la vida ha estado seguramente relacionado con la música y todo eso, pero qué implica para usted tener que buscar generar transacciones a través de ese valor simbólico que implica estar en la industria musical? Eh, ¿Ha sido fácil que la gente comprenda ese valor simbólico que está detrás? ¿Ha sido fácil de encontrar cuál es la necesidad psicológica que tienen las personas en el momento de querer adquirir esa experiencia musical? Gracias, Julián, y muy chévere, bueno, conocerlos a ustedes, a Javier, Johan y Natalia, también súper interesante el negocio, y bienvenidos también a todos, muy chévere que estén conectados. Nada, pues creo que hay varias cosas. Yo estudié música, como lo mencionaste al principio, y creo que de entrada la palabra emprendimiento está muy zafada de mi vocabulario. No existía, de hecho, pero naturalmente creo que como creativos, especialmente en música, y es algo que hablamos y creo que hay varios músicos también acá conectados, y es que nosotros que por naturaleza somos emprendedores, ¿no? Ahora, creo que hay una diferencia entre qué es tener un emprendimiento y qué es tener un negocio sostenible y con todas las arandelas que eso conlleva. Ahí estás hablando, por ejemplo, cómo logramos tener transacciones alrededor de algo que es, como mencionaba Johan, algo tan simbólico como es la música, ¿no? Es el único arte intangible, de hecho, que uno no puede oler, tocar ni nada. Uno lo puede, digamos que a simple vista sentir y oír, lógicamente, pero digamos que no es algo con que uno puede decir, listo, entonces esto me costó X o Y. Sin embargo, algo que nosotros hemos entendido mucho es que alrededor del producto ese final que uno considera música hay una serie de cosas alrededor. Por ejemplo, el hecho de tener un emprendimiento de un estudio de grabación y cómo eso poco a poco va escalando según las ofertas de servicios y productos que tiene. Las personas, digamos, del sector audiovisual, cómo empiezan a correlacionarse también con estos del estudio de grabación para poder generar otro tipo de proyectos y seguir, digamos, escalándolo. Eso es lo que nosotros, digamos, desde Stereotech tratamos de poder aterrizar mucho más, y es cómo podemos generar más conexiones intraindustrias, digamos, o intersectoriales, por decirlo así, porque nosotros, yo como compositor que estudié, ese fue mi énfasis en la Javeriana, naturalmente empecé a trabajar con muchos otros sectores. Nunca me enseñaron cómo tenía que dirigirme con un director de cine o cómo tenía que planear un presupuesto en Excel, ni mucho menos. Pero a medida que lo iba haciendo y iba trabajando, como que me había dado cuenta de todas las cosas que estaba haciendo, ¿no? Naturalmente. Entonces, creo que, digamos, de nuevo, como que la música es como ese común denominador de estos proyectos y de empresas. Stereotech es una empresa ya, pues, que ya lleva algunos años. Creator Podcast salió como de Stereotech justamente, es contando historias. Sé que Javier creo que también tiene un podcast sobre música y chévere, nada, conocer un poco sobre eso también. Y Grita, que como lo mencionabas, pues fue un evento que inicialmente era un evento, una conferencia que pretendía reunir pues música, tecnología y educación bajo un mismo techo, pero por la pandemia pues lo tuvimos que transformar a algo virtual, pero resultó siendo también increíble, y eso también fue un ejercicio pues de emprender y ver como todo ese ámbito, digamos, simbólico de, bueno, qué significa reunir a todas estas personas de diferentes industrias bajo un mismo techo, y el resultado fue pues súper chévere. Hay algo interesante de lo que comentas, Tomás, y es muy importante, y es que la gente realmente no sabe qué es eso de lo que estamos hablando cuando decimos valor simbólico. ¿Sí? Es algo que es implícito dentro de los negocios, pero que no es algo que realmente uno sepa. Y está ahí. ¿Sí? Uno dice, bueno, yo trabajo mucho asesoro mucho al Ministerio de Tecnología, al Ministerio de Cultura, en las convocatorias que ellos hacen y acompañando a los proyectos ganadores, en muchos casos en temas de desarrollo de negocio. Y en ese ejercicio uno ve que la gente tiene una historia, tiene una idea, tiene una canción, tiene algo que quiere hacer. ¿Sí? Por ejemplo, quieren pintar algo, quieren hacer un cómic o quieren escribir un libro. Pero uno les dice, ¿usted para qué quiere hacer eso? No tienen ni idea, solo saben que lo quieren hacer. ¿Sí? Y no están muy seguros de saber qué es lo que están ofreciendo. Y peor si uno les dice, bueno, ¿y eso a quién les sirve? ¿Sí? Cuando uno está tratando en emprendimiento, uno está tratando de encontrar un negocio, uno está buscando, bueno, ¿y esto quién me lo compra?
¿sí? ¿Qué solución resuelvo? ¿Cuál es la necesidad que estoy? Y la gente que lo hace, los artistas, no lo saben. Y está bien que no lo sepan. El problema es que uno siente que debiera saberlo y no, fíjate que no. En campos como estos no es algo que sea evidente porque es algo que está de alguna manera muy metido en la profundidad de cada autor. Y es ahí donde uno tiene que trabajar de tal manera que eso que está dentro del autor es lo que se mantiene fiel a la hora de diseñar el modelo de negocio. Tú ahorita hablabas de que hablar de emprendimiento es algo muy ajeno y estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo vengo del cine, de la televisión y de la producción de animación particularmente, y pues uno no habla de emprendimiento, siéndolo, ¿no? Uno siendo emprendedor, porque todos estamos haciendo algo nuevo. Nadie vende dos veces el mismo proyecto o la misma obra, no necesariamente. Aunque la idea de la propiedad intelectual es que se viva de eso, de poder revender o que te recompren la obra, pero en general uno siempre está en un nuevo proyecto, ¿no? Que está haciendo algo distinto. Y eso es un alma de puro emprendedor. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer que me llena a mí, pero que también me va a permitir vivir de eso? Y sin saberlo, uno desde el fondo de su vocación artística ya es un emprendedor, o le toca ser un emprendedor, más bien. Sí, de acuerdo. Y solamente para conectar con eso, que es algo súper importante y que también siento que cada vez que hablamos con músicos, porque es la mayoría, digamos, de gente que está en la industria, pues, digamos, dentro de Stereotech y de Grita, pero súper cortico, es que la palabra de emprendimiento, digamos que, o sea, ser un emprendedor para un músico es muy distinto a ser un emprendedor para una persona que de pronto estudia ingeniería industrial o incluso, digamos, diseño industrial, ¿cierto? Como que las connotaciones son muy distintas y aún más en los últimos años, como ese concepto de emprendimiento se ha venido forjando como con unas, digamos, con unos modelos a seguir, por ejemplo, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, que esos son como los emprendedores y no, también, o sea, y pues digamos sí, digamos, en su contexto y en su proporción. Sin embargo, también nosotros dentro de la idiosincrasia colombiana, latinoamericana y todo con la diversidad que nosotros tenemos y las ventajas y desventajas que tenemos, creo que hay otras formas de definir qué es emprendimientos, ¿no? Y qué es ser emprendedor también, bien sea a punta de hacer un producto con base tecnológica o no. ¿Cuál es la línea entre si yo como artista estoy diciéndome, no, es que ahora me volví una máquina de hacer un resto de productos en lugar de mantenerme fiel a mi arte? Porque eso es como ese dilema creativo que uno tiene todo el tiempo, ¿no? Es como me la paso 5 años estudiando música, practicando mi instrumentico ahí 8 horas y después salgo y me estrello contra el mundo porque no tengo ni idea qué hacer. Y hay una gente que dice, no, me dediqué a hacer beats de producción perfectos de hip hop y los estoy vendiendo a $10 cada uno. Sí. Digamos que no, es otra vaina, pero bueno, sigamos ahí. Me parece muy bueno lo que menciona Tomás, que últimamente parece que está como surgiendo más esta tendencia de, bueno, ahora sí vamos a ser emprendedores, vamos a ver, y parece que hay un esfuerzo de diferentes gobiernos para que esta producción, digamos, estos productos, esta propiedad intelectual se desarrolle porque parece ser una economía bien interesante. Ahí quiero preguntarle a Javier, que sé que es más estudioso en estos temas, ¿qué tanto es esto verdad? Digamos, ¿qué tanto se han movido estos negocios o este sector industrial de industrias creativas y culturales en el mundo y especialmente pues en Colombia? Claro que Tomás está en Nueva York, ¿verdad? Pero tendrá un mercado un poquito diferente, pero digamos que Latinoamérica y si lo llevamos pues a este mercado también estadounidense, ¿qué tanto se están moviendo estos emprendedores? Y qué tanto, de pronto, qué tanto se han dado cuenta estos emprendedores creativos de que existe esa necesidad psicológica y han logrado pues sacar provecho de eso. No, son preguntas súper complejas de responder. La primera es un negocio gigante, ¿no? O sea, al nivel de las cuentas nacionales o de valores agregados es tremendo, ¿no? Lo que se puede generar a partir de las industrias creativas y culturales, ¿no? Bajando de eso al nivel país, pues en Colombia hay como una tradición importante, ¿no? De medición, impulso a estas industrias creativas y culturales que la pone en una situación relativamente ventajosa comparada con los otros países de la región, que haciendo además el ajuste de crecimiento, ¿no? O sea, Colombia está relativamente mejor, digamos, que Chile, pero la economía chilena es distinta a la economía colombiana, ¿no? Incluso tomando eso en cuenta. Pero volvemos al nivel micro, ¿no? Y ahí sigue siendo igual de complicado, sea cual sea la política estatal, la realidad que mencionaba Tomás, por ejemplo, ¿no? Que bueno, yo soy músico, soy un crack en términos técnicos de mi formación, de disciplinar, pero bueno, ¿cómo vivo de esto, no?
Y ahí, pues yo iría a rescatar que estos modelos que vemos en los medios y demás de emprendimientos estilo Mark Zuckerberg y demás, no son necesariamente los que tienen que existir dentro de este tipo de emprendimiento, industrias creativas y culturales, ¿no? De hecho, se puede hablar, y hay estudios que se enfocan en una intención de crear arte por el arte, ¿no? Y que no participas de intercambios de mercados. Otros en los que tienes clientes exclusivamente públicos, otros en los que estás financiado directamente por clientes finales, ¿no? Que podría ser el caso de la persona que vendía beats o que vende beats de hip hop, ¿no? Y todos tienen su espacio, ¿no? Y incluso yo iría más atrás a decir que lo de el valor simbólico no es un concepto que surja de la literatura, la teoría de negocios, ¿no? Sino que surge de la sociología, ¿no? Esto podríamos encontrar su génesis en Pierre Bourdieu, ¿no? Que es un sociólogo muy crítico además del capitalismo, que lo que él decía era, bueno, la sociedad se puede ver como una serie de juegos o de competencia de estatus para mantenerlo o mejorarlo, y ahí tienes dos formas de avanzar, con capital financiero, económico, con capital simbólico. Capital simbólico sería todos los demás que no sean financieros, ¿no? Es decir, cultural y social, que son los dos que identifica él, pero podría ser capital lingüístico, cinematográfico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir capital simbólico en este sentido, ¿no? Sin pensar en mercados ni demás. Cuando yo estoy planteando una relación con otra persona, ¿qué hace que reconozca que lo que yo estoy haciendo tiene valor? O sea, que digamos, si yo le paso una canción a Tomás o se la paso a Joan o a Natalia, me dice esto está bueno. ¿Será que le pueda mostrar una composición dodecafónica? Si estamos en el mismo campo o en el mismo plano de composición contemporánea o experimental, a lo mejor sí. Si lo que estoy yo buscando es que en este campo, que luego se llamará nicho, que luego se llamará mercado, si en este campo, que es el término sociológico, lo que valoramos es cuán bien me hace bailar, o sea, cuán pop es, cuán pegajosa es, entonces yo puedo usar eso para generar mi comunicación, la narrativa que yo voy a llevar al mercado, ¿no? Y ahí vamos conectando términos con cosas que decían hace un ratito Joan y Tomás, ¿no? Y yo creo que esa transición es algo que permite y ofrece Sumo Más, ¿no? No estamos poniéndonos a hablar con financieros que su objetivo es comprarte un yate, ¿no? Y no importa si destruye el Amazonas o si dejas de tocar tu hardcore para convertirte en músico de reggaetón porque tienes que facturar, ¿no? Yo creo que ese espacio lo abre Sumo Más y, ok, entendemos que tú quieres trabajar con perros creando obras que tengan este componente sentimental con sus dueños. Listo, busquemos cuál es el nicho, busquemos cómo se puede monetizar esto, cómo se puede escalar, etcétera, ¿no? No es como, no, ¿qué te pasa? O sea, con perros no. Y bueno, ahí daba vueltas para decir, creo, que la pregunta sigue siendo difícil. Es bien difícil. Y ahí, entonces quiero que ahora sí preguntarle a Natalia directamente, que el año pasado, pues fue increíble verla saltar digamos, de un puesto laboral y todo eso, a dedicarse exclusivamente a su emprendimiento y que eso, digamos que siempre admiraré a todos los emprendedores que, como yo algún tiempo también, entramos a dedicarnos exclusivamente a un emprendimiento además sin la certeza de que esto vaya a durar, ¿no? Nunca uno arranca con la certeza de que esto vaya a durar o de que definitivamente se vaya a lograr generar esas transacciones y lograr entender la necesidad psicológica de la gente y demás. Pero entonces quiero preguntarle a Natalia, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué tanto es un reto tomar una decisión de dedicarse exclusivamente a su emprendimiento? ¿Cuáles retos has enfrentado? Sobre todo lo que implica emprender en estas industrias, porque pues no estás vendiendo algo que todo el mundo necesite, pero quizás vale la pena escucharte un poquito ahí cómo ha sido esta experiencia. Natalia hizo parte de Sumo Más, que fue la primera, de Sumo Más, que es el programa de incubación para emprendimientos de industrias creativas y culturales que tenemos en el Centro Javeriano de Emprendimiento con el apoyo de la Asistencia para la Creación Artística y el Centro Ático, ya que también pues, se han unido facultades como la Facultad de Administración, la Facultad de Arquitectura y Diseño, y últimamente digamos que estamos haciendo esfuerzos para unir también otras facultades como la Facultad de Artes, y Natalia, digamos, hizo parte de esa primera camada de emprendedores que salen de este programa de Sumo Más. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Natalia? Cuéntanos un poco. Bueno, pues creo que cuando uno se bota al agua, ¿no? Como dice Julián, yo estaba trabajando, pues de hecho en la Javeriana, en la Vicerrectoría de Investigación, y pues lo primero que uno piensa es, bueno, el tema de la estabilidad económica, ¿no?
estoy en un puesto, trabajando en algo que me gusta, tengo mi salario mensual tranquilo y es pasar a, digamos, ceros en la medida en que tú vas generando las ventas, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos que el tema de la estabilidad económica, pues sí te mueve el piso, pero que creo que cuando uno persigue como un sueño y se para todos los días por algo que le apasiona, pues eso logra equilibrar un poco la balanza, ¿no? Pero también ha implicado el desarrollo de muchas habilidades. Como contaba Julián, yo soy diseñadora industrial y Tomás creo que también lo hablaba, sentarse uno al frente de un Excel, hacer seguimiento de gastos, de egresos, de estos, de mirar manejo de proveedores, cómo hago más eficientes todos mis procesos, pero también el tema comercial, salir a comunicar, a hablar, a cerrar ventas. Digamos que sí ha hecho como que se generen nuevas habilidades o desarrollar nuevas habilidades a partir de esto, que fue por supuesto salir totalmente de mi zona de comodidad, no solo de la parte económica, sino pues de todo esto que les acabo de decir. Pero también, pues aparte de esas ganancias, también gana uno demasiado foco, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas actividades, pues claro, tienes que dividir tus esfuerzos en todo lo que tienes, el trabajo, digamos, si fuera el trabajo fijo, tu emprendimiento, la familia, tu espacio personal y demás. Y ahorita al tener foco 100% en Van Dog, digamos que hemos podido desarrollar muchísimas cosas que quizás si yo estuviera trabajando no lo habríamos logrado, como experimentar con nuevos materiales para tener obras cada vez más, digamos, lindas, estéticas y también que se ajusten a los espacios de los clientes, tanto para casas un poco clásicas, otras un poco más modernas y demás. Desarrollar nuevos proyectos y nuevos productos. Lanzamos ahorita un kit, pues a raíz de todo esto de la pandemia, para que las personas puedan pintar desde la casa. Entonces, pues también nos permite comenzar a testear, el estar en contacto todo el tiempo con los clientes también nos permite identificar qué les gusta, qué no les gusta, qué cambios les quisieran hacer y demás. Y bueno, con todo lo que contaba Julián de Sumo, yo siempre digo que yo con esto y que digamos que eso fue algo muy importante que me hizo tomar la decisión de dedicarme 100% a Van Dog, es que pasé de verlo como un emprendimiento a como una empresa. Y claro, eso trae un montón de retos alrededor, pero pues que paso a paso se van surtiendo, vamos aprendiendo y demás. Y pues es verlo como digamos, como foco a largo plazo. Hace poquito me hicieron una oferta laboral muy interesante que yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿La tomo o no la tomo? Digo, no, esto, o sea, me boté al agua por esto y nada, hay que seguir. Entonces es tener el foco a largo plazo y no pensar tanto como en el corto o en el día a día. Muy bien. ¿Y cómo fue, por ejemplo, cuando Johan arrancó con Fanática y Tomás empezó con Estereote? Yo quiero que nos cuenten un poquito ahí cómo fue esa experiencia de lanzarse al agua y decir, bueno, listo, por acá es, vámonos con toda. Vamos a emprender además en estos temas, porque es que ahí lo más interesante es arrancar en ese tema, porque además es un tema, es un sector en el que quizás hay más piedras en el camino, ¿no? Es bien interesante, digamos, yo arranqué, bueno, les cuento un poco de dónde vengo yo. Yo estudié cine y televisión hace ya mucho tiempo y empecé a trabajar con una especialización como productor en Los Ángeles, productor de animación particularmente. Tenía una empresa que le prestaba servicios a Disney de White Label, que le mandábamos a socio a Colombia. Trabajamos también con Universal Singapur, hicimos algunas cosas de realidad aumentada en su momento con Industrial Light and Magic para la promoción de algunos de los videojuegos de la serie de Clone Wars. Y pues yo era productor, ¿sí? O sea, yo estudié cine, a mí nadie me enseñó nada de números, yo lo único que sabía era cómo aprender a apagar las cámaras, luego animación, entonces me especialicé por ese lado. Y en el ejercicio de tener empresa, tú llegas a un punto en tu vida en el que tú dices, bueno, sigo por el lado de la producción artística o me pongo un poco al frente del negocio, porque eventualmente tú terminas buscando la forma de vender lo que haces, ¿cierto? De vender tu arte.
ahorita quiero como conversar una cosa respecto de esto que comentaba también Tomás, y es pues ser artista va en contravía con hacer negocio en cierta forma, ¿sí? Uno como que le enseñan eso, como que hacer negocio no es tan chévere, como que uno lo que debería estar es enfocado en ser mucho mejor en su oficio, porque en el fondo los que están enfrente del arte están desarrollando un oficio, ¿sí? El que es un gran pintor es el oficio lo que lo vuelve un gran pintor, ¿sí? El que es un gran músico es el oficio el que lo vuelve un gran músico, pero lo mismo se puede decir de alguien que desarrolla código, por ejemplo. El que está aprendiendo Python o el que está aprendiendo JavaScript, lo que lo vuelve un artista en el código es el oficio. Pero bueno, digamos que en la academia eso a uno no lo mezclan con el lado del negocio. Cuando ya sales tú a trabajar, te enfrentas con eso, ¿sí? Y actualmente pasa mucho, sobre todo porque estamos hablando de dos modelos distintos. Hay un modelo anteriormente en el que había alguien intermediario, el hombre en el medio, el man in the middle, que era el que se encargaba de toda la parte de negocio, de la distribución, de cómo vender lo que tú haces. Y el artista se enfocaba exclusivamente en hacer producto, ¿sí? En sacar adelante obras. Eso ha cambiado, ¿sí? Cambió radicalmente cuando el paradigma cambió por Internet, por nada más. El hombre del medio se fue y ya el autor tiene acceso directo a su consumidor final. Pero resulta que el autor no sabe cómo venderse. Entonces ahí es cuando empiezan a presentarse estos fenómenos y estos sucesos y programas como Sumo que le permiten entender al artista cuáles son esas piezas claves que le sirven para poder armarse un negocio sin necesidad de ese intermediario que antes tenía, ¿sí? Y eso es lo que de alguna forma estamos viendo. Entonces, a mí me pasó lo mismo cuando yo empecé. Yo empecé, tenía mi productora, yo me encargaba de hacer outsourcing, me encargaba de la supervisión de los artistas, de los animadores, y en algún momento fue a mí, no a mi socio, yo tenía un socio norteamericano, que era el que se encargaba de ir a las citas, a las reuniones, a hablar con los clientes, y entonces él volvía y revisábamos presupuestos, yo le decía, esto se demora tanto, él iba, volvía, lo vendía. Un día el tipo no pudo ir a una reunión, me tocó ir a mí porque yo era el socio, y yo les resolví todo en la mesa a los clientes, ¿sí? Les dije todo, cómo es todo, entonces les quedó gustando seguir trabajando conmigo, y en ese momento a mí me tocó tomar una decisión que todo artista en algún punto en su carrera tiene que tomar, y es, o sigo yo haciendo esto como artista, o decido pasar al frente y ceder la silla del artista a alguien más, y dedicarme a vender el negocio. Yo opté por la segunda opción, pero es una decisión personal que cada uno toma eventualmente. Al tomar esa decisión, pues tuve una experiencia que me ayudó a mí a entender cómo funcionaba el negocio de la animación y cómo funcionaba en Los Ángeles y cómo funcionaba en otras partes, también trabajando haciendo outsourcing, cosas así. Cuando llego a Colombia de nuevo y arrancamos a hacer empresa, fue muy chistoso porque nos enfrentamos a lo mismo, pero aquí en Colombia. Y entramos en un programa de acompañamiento del cual todos los que estamos aquí somos como herederos. Y en ese programa de acompañamiento, que tenía la mejor voluntad del mundo, nos hicieron un acompañamiento que tenía todo que ver con la forma en que se sacan emprendimientos tecnológicos adelante. Y la respuesta simplemente fue, nos quebraron con, tú una quiebra de 150 millones de pesos, gracias al acompañamiento. ¿Por qué? Porque pues fue un acompañamiento que, con toda la buena voluntad del mundo, no estaba enfocado en que yo vendiera contenido, sino que terminaron diciéndome, usted hace animación, entonces vamos a mirar cómo funciona el software, y se fueron por el lado de desarrollo tecnológico. Nosotros para poder estar ahí nos hemos ganado unas convocatorias del Estado, bueno, un montón de cosas que es por la que pasa casi todo el mundo, que se ganan un FDC o se ganan un CREA digital o algo así, y este acompañamiento después intentó ayudarnos, pero nos orientaron de una manera que no era la más indicada. A raíz de esa quiebra, me contrataron a mí para que ayudara a emprendimientos que venían con perfiles como el nuestro, proyectos de animación, de videojuegos, porque simplemente no sabían cómo manejarlos. Y a partir de la experiencia de la quiebra, nosotros empezamos a armar, junto con mi socio en ese momento, con Ricardo Forero, en la empresa Fanática, empezamos a armar cuál debiera ser la mejor manera de acompañarlo a uno, para que esto no nos pase, para que esto no le pase a alguien más. Y tuvimos la suerte de poder contar con buenos emprendimientos piloto para trabajar. Trabajamos con gente en Valledupar, con gente en Barranquilla, con gente en Cartagena, en La Guajira, particularmente en la zona del Caribe colombiano trabajamos bastante, en Medellín, en Bogotá, luego en Manizales, o sea, nos ampliamos al país, y ahí fue donde nació la metodología de valor simbólico, que es desde donde nosotros estamos haciendo esas excepciones en el acompañamiento para que puedas tú beneficiarte de una manera mucho más saludable, en términos, si se pudiera decir así, a la hora de que tú saques adelante tu negocio, porque si te acompañan mal, lo más probable es que por más buena voluntad que tengan, te totien el negocio o te toties tú solo.
porque aquí nadie le tiene una Yo negocio. Uno toma las tenía una decisiones pregunta. equivocadas. ¿Ellos invertían también en ustedes o no era, Digamos que no había había una inversión? inversión en términos técnicos. Es más, yo creo que de pronto hasta tú conoces a las personas. ¿Tú te acuerdas de Groove Shark? El de Andrés Barreto. Entonces, de ahí para adelante. Y a pesar de que había una buena intención, que había un interés en el asunto, el tema es que el valor de ese tipo de emprendimientos está en la tecnología. A pesar de que estamos hablando de Groove Shark era una plataforma para distribuir música y tuvieron obviamente su problema de derechos de autor y por eso tuvieron que cerrar, creo que cerraron como en el 2015 o algo así, pero en su momento fue bastante grande y tuvo muchísima atracción. Pero ellos realmente no eran un emprendimiento cultural, bueno, creativo sí, pero no cultural, porque es lo que eran una plataforma de distribución de contenido. ¿Sí? Y en esa medida lo robusto en ellos debía ser el software, debía ser la experiencia de usuario, debía ser otra cosa, porque se asumía que el contenido ya era de buena calidad. Cuando tú estás desarrollando un contenido, y hablo mucho de contenido sobre todo por la época en la que ahorita estamos, en las que las experiencias personales pues no son una opción, entonces casi que todo el mundo empieza a reinventarse, como lo estaba comentando Natalia, para poder generar algo que la persona utilice y desempaque. Eso es un contenido. Sí, llámese contenido audiovisual, contenido musical, como se quiera poner, contenido interactivo. En estos momentos de pandemia, el punto es ese. Entonces, en ese acompañamiento que se hacía, nos daban un montón de apoyo, pero el problema, fíjate que no estuvo ni en la plata ni en las personas, porque las personas que nos acompañaron era lo mejor que había en ese momento en Colombia. O sea, realmente muy bueno. Pero sus perfiles no adolecían, digamos así, o desconocían más bien, que era un negocio cultural y creativo. Entonces, de ahí fue que salió la metodología y hemos tenido muy buenos resultados desde hace ya 4 años que venimos trabajando con emprendedores. Chévere. Bueno, y Tomás nos quiere contar algo sobre cómo Sí, ¿no? No, pues pensando en varias cosas ahí, por eso preguntaba, porque sí, es cierto, o sea, según, y bueno, y también quería de pronto meter la cucharada si la gente que está ahí, sé que han escrito algunas preguntas, pero chévere también saber que están interesados, si están interesados como en salir de su trabajo y empezar a emprender, o si ya están emprendiendo y quieren como algún tipo, consejo, o sé que la vez pasada hicimos con Julián una cosa como de herramientas. Eso también me encanta porque cada día probamos una nueva con mi equipo para ver qué funciona más o nos ahorra más plata. Bueno, en fin, como que chévere ver y ir viendo sí, qué dudas o qué cosas tienen las personas. En Pero realidad, nada, por mi esta lado... conversación Ah, estamos cocinando lo que va a suceder ahora más tarde, porque al final vamos a abrir la convocatoria a Sumo Más, que es este programa de incubación de emprendimientos creativos y culturales. Entonces, en cierto modo, quiero que sigan haciendo más preguntas. Va a haber algún momento, no para responderlas todas, seguramente vamos a tener pues algunos momentos para hacer preguntas y respuestas específicamente del programa como tal. Pero esta era precisamente como la mejor manera de abrir la conversación de emprendimiento, de ese tipo de emprendimientos, y ya ahorita vamos a responder las preguntas, más o menos a las 7:10 tenemos pensado responder algunas preguntas de quienes están aquí asistiendo. vale. Sí, no, quería mencionar de pronto una cosa que la semana pasada justamente que estuvimos en Grita, y creo que hubo unas personas que estaban leyendo los nombres, creo que estuvieron ahí, y bueno, una de las conversaciones fue con Scott Cohen. Scott Cohen hoy es el Chief Innovation Officer de Warner Music, e inventaron el puesto para ese señor porque querían básicamente ver cómo estas major labels, las disqueras grandes, iban a empezar a adelantarse, digamos, a cuál iba a ser como la nueva, no sé, tecnología o la nueva tendencia en cuanto a consumo, creación, etcétera. Porque lo que ha pasado, y como mencionas tú, Johan, con el tema de Groove Shark, básicamente, digamos que la música siempre ha sido atropellada por la tecnología. Es decir, cuando pasó Napster, se atropellaron a la música y pues ahí, digamos que fue como casi que de ceros, ¿no? Otra vez, digamos, cuando Tower Records estaba por todos lados y había sedes de Tower Records en todos los países del mundo, y pues también llegó el file sharing, o sea, entre Napster, LimeWire, todos acabaron con Tower Records. Y igual si contamos siglos pues, hacia atrás, pues lo mismo, ¿no? El gramófono, después el cassette, bueno, en fin. Entonces, digamos que lo que decía Scott Cohen, que él fue antes, de hecho, el fundador de The Orchard, que fue una de las primeras empresas en hacer publishing de música digitalmente,
por un lado, el tipo pues es un duro, él no es músico ni nada, le encantaba la música, pero creó The Orchard justamente para eso, ¿no? Para poder generar ingresos y regalías pues del publishing pues, de música. Y justamente antes de que lanzara el iTunes, la tienda de iTunes, que se empezó todo el modelo de $1 por cada canción, el tipo estaba a punto de quebrarse, o sea, estaba debiendo casi $3 millones a impuestos y ya no sabía qué hacer, o sea, estaba casi que viviendo pues en el carro, mejor dicho, era tener la situación. Ahí entra todo lo que decía Natalia también, como esas situaciones de, bueno, si yo tengo el trabajo estable, ahora, ¿qué me voy a emprender, no? Pero algo que decía después el tipo, que obviamente todo es como una montaña rusa, ¿no? O sea, de un día para otro puede que cambien las cosas a su favor, pero lo importante, creo que algo que mencionaba Scott era el tema digamos, de caerse en lugar de estar failing, es decir, en lugar de estar, digamos, que no siendo exitoso. Y siento que en el emprendimiento esto también lo mencionan mucho. Y siempre lo han mencionado, ¿no? Es decir, fail fast, es decir, embárrela rápido para que después se vuelva a parar y siga iterando. Creo que nosotros también en emprendimientos culturales tienen que ver con cómo podemos aplicar eso o aterrizar eso a la música, por ejemplo. ¿Qué significa estrellarme rápido para poder avanzar? Eso significa que ya no fui exitoso y me fui de gira como todos los artistas que he seguido toda la vida. ¿Cómo definimos éxito dentro de nuestras industrias, por ejemplo? ¿Cuál es ese como modelo a seguir ahora? Y eso es lo que siento que también dentro de Colombia y Latinoamérica versus lo que se ha modulado, digamos, en Estados Unidos también y como en Europa también, cómo puede realmente ser redefinido, ¿no? Y con base en eso empezar a generar emprendimientos que tengan muy conciencia. Y yo te preguntaba eso, Johan, a ti, si ellos se habían invertido, era porque, claro, lo que los inversionistas están buscando es cómo puedo meter $1 para que en 5 años me lleguen 10, ¿no? Sí. Y en general, pues la tecnología, conectando con el tema de música, es lo que permite escalar cualquier cosa, ¿no? Y no tecnología pensándolo en solo software, sino que en general cualquier innovación que permita escalar algo que yo estoy generando manualmente hoy, puede hacerlo a escala, pues es exponencial el éxito que se pueda tener. Y por eso es que también decía, bueno, si es simplemente acompañamiento o inversión, ahí claro, la dinámica cambia y pues claro, si yo metí plata, pues yo necesito que esa plata me regrese exponencialmente. Y es un muy buen punto a tocar, porque es una de las diferencias importantes entre otros tipos de emprendimiento, y es que la escalabilidad es una de las características claves en cualquier negocio, sobre todo un negocio innovador, un negocio de tecnología o un negocio de hoy en día, simplemente, o sea, ni siquiera de tecnología, cualquier negocio de hoy en día tiene que contar con innovación y con tecnología. Sin embargo, cuando uno va y mira, es la escalabilidad en términos de lo que es un negocio cultural, tiene que ser visto de una manera un tanto distinta como normalmente lo trabajamos cuando hablamos de hablar de escalabilidad y de métricas y alcanzar ciertos KPIs en tiempos determinados para tener un crecimiento dinámico y todo esto que se maneja cuando se habla de proyectar una startup. Porque uno no puede, como bien le decía alguien, uno no puede hacer 9 mamás no pueden hacer un bebé en un mes. Y cuando un músico está inspirado puede escribir muchísimo, por ejemplo, pero si no lo está, va a ser muy difícil escalar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a mirar cuáles son las estrategias para que ese artista pueda tener una producción constante de una calidad muy buena, sin que necesariamente dependa de lo fortuito que sean las condiciones de su contexto. ¿Sí? La metodología que nosotros utilizamos en el programa de alguna manera nos lleva a eso, nos lleva a dar las herramientas necesarias para que los artistas o los creativos, en el fondo los emprendedores, digamos, los creativos que estemos acompañando, tengan esa posibilidad de destrabar ciertas cosas que les permitan entender cuándo tomar decisiones estratégicas creativamente en función de poder hacerlas o rentables o básicamente que funcionen en términos de un modelo de negocio. Alguien ahorita en las preguntas planteaba algo al respecto, a ver, reviso, decían algo así como que si se podía mirar modelos de negocio diferentes, como lo que mencionaba Javier al comienzo del arte por el arte. De ahí yo quisiera rescatar el hecho de que efectivamente sí hay modelos de negocio donde el enfoque no es el profit solamente, ¿sí? O sea, no es la ganancia solamente, y hay modelos de negocio que no están buscando que vendas directamente. El hecho es que cuando hablamos de negocio, sí estamos hablando de que todos queremos ganar algo acá. Algunos quieren ganar dinero, otros quieren ganar otro tipo de cosas, pero en general es, si tú quieres vivir de esto,
Si cuando tú estás metiéndote en negocios culturales y creativos, lo que quieres es vivir como todo el mundo, ¿sí? Todos queremos vivir de lo que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas, uno ajusta los modelos no para que el producto esté supeditado a la venta, sino para que la venta sea consecuencia del tipo de producto que tú tienes la capacidad de hacer. Sí, ahí yo quisiera bueno, listo, Javier. añadir dos cositas que son Sí. importantes que vuelven a esto de la escalabilidad y el fracaso, ¿no? El tema del fracaso, y yo también mi roce que tuve con el emprendimiento, la empresa quebró, o sea que creo que los tres que compartimos eso y quizás es lo que nos lleva como a querer, entre comillas, enseñar o compartir estas experiencias antes de que acumulen sinsabores. A diferencia de lo que sucede con otros sectores en el cultural, o sea, si uno crea una obra, lo está haciendo porque eso le permite expresar su lugar en el mundo o cómo se relaciona con otras personas. O sea, hay un componente de sensibilidad que hace más difícil decir, ok, hice esta canción que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, si el mercado la rechaza, ¿qué hago yo con eso, no? Si técnicamente da la talla. Y sí, digamos, es un matiz que se entiende, ¿no? Que no todo tiene que pasar por... Lo cual pasa mucho, ¿no? Uno hace 1000 canciones y 999 no le gustan a nadie. Solo a la mamá, al papá, a la novia. Que son además los peores a los que les puedes preguntar. No deberías escuchar a tus amigos porque no te van a decir qué malo que está esto, ¿no? Pero hay herramientas y formas de hacer eso, ¿no? Y ahí volvería a lo del equipo, ¿no? Que mencionaba, bueno, tanto tú como Joan, ¿no? Que era, bueno, pues si tú eres el mejor compositor, entonces busca a alguien que sea mejor moviéndote en redes, ¿no? Que sería tu equipo de marketing, o alguien que sepa la parte financiera y que no todo lo que te ingresa lo terminas gastando sin saber en qué o cómo, ¿no? Y es algo que Sumo Más apunta también, ¿no? Que no entres como una persona individual, sino como equipo, ¿no? Y lo de la escalabilidad, pues es un tema que ya tiene tradición, desde Baumol que dijo, bueno, ¿cómo mido yo la productividad de un cuarteto de cuerdas? Necesito los mismos cuatro, el mismo tiempo para que toquen una obra de Mozart durante 200 años, mientras que para hacer un carro necesito menos tiempo, ¿no? Menos personas, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, la metodología que ellos han desarrollado en Fanática y otras contemplan eso, ¿no? Con el objetivo final de que, bueno, probablemente no me vuelva el mega millonario del mundo, pero sí quiero llegar a una situación en la que pueda vivir haciendo esto con lo que comenzaba, ¿no? Expresando y conflictuando mi lugar en la sociedad y en el mundo mediante esta expresión artística que creo soy apto y en la que me he formado, ¿no? Bueno, y yo quiero agregarle a esto un contenido, y es un contenido de realidad. Estamos en medio de una pandemia y eso nos obliga a que, por ejemplo, espectáculos en vivo y todo el tema de, voy hablando, por ejemplo, con el decano de la Facultad de Artes, pues parece que, pues, ¿qué va a pasar con el teatro? ¿Qué va a pasar con estas artes vivas, artes escénicas? Y eso, digamos, que nos obliga como a replantear todo este tema. Entonces, no sé si es un momento ahora pensar, por ejemplo, en que perfectamente con Tomás estamos haciendo este evento y que no estamos en un recinto en el que, digamos, ahí tendríamos que haberle costeado el viaje a Tomás y nos hubiera salido un poquito más costoso eh, a Bogotá. Pero podemos tenerlo a él y podríamos pensar en que un programa de emprendimiento pueda perfectamente, ser contemplado porque, es decir, porque estén emprendedores que están en otros países y perfectamente pueden tomarlo porque todo va a ser virtual, digamos que eso digamos que nos abre otro panorama. Pero en este momento es un buen momento para empezar a emprender, incluso en las industrias creativas y culturales. Yo quiero abrir ese debate porque precisamente lo que viene ahora es la apertura de la convocatoria al programa de emprendimiento Sumo Más, al programa de incubación. Y bueno, y ahí vamos a contar muy satisfactoriamente con Johan como uno de los tutores, y por supuesto con Tomás y con Javier hablaremos en su momento para que nos apoyen, incluso con Natalia también, porque su experiencia es súper increíble para nosotros, para que nos apoyen en la realización del programa. Pero quiero abrir ese debate. En este momento, en medio de esta pandemia, ¿es un buen momento para emprender y sobre todo para emprender en estas industrias? ¿Qué piensan ustedes? La toma. ¿La tomo yo? Adelante. Ok. Pues es que hay dos cosas muy importantes ahí. La primera es, en términos, voy a decirlo desde dos ángulos. Desde el lado de negocio, por ejemplo, el que tiene un backlot tiene con qué defenderse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Metropolitan Opera. Tan pronto empezó la
en Metropolitan Opera hacen óperas. Allá están en Nueva York y básicamente es ir a la experiencia de ir a la ópera. Apenas empezó la pandemia, pues ellos se quedaron por fuera como todo el mundo se quedó por fuera. Pero tuvieron la ventaja de que ellos tenían sus óperas grabadas. Entonces lo que ellos hicieron fue decir, vamos a abrir nuestra plataforma en internet, donde la gente puede pagar por ver óperas, pero vamos a darles una ópera diaria. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo. Cuando ellos abrieron la ópera, no, creo que la primera fue La Traviata, no me acuerdo cuál fue. No, mentiras, Carmen. Carmen creo que fue la primera que ellos pusieron. Hombre, se taparon, se les tapó, o sea, se les bloqueó la página porque todo el mundo, en todo el mundo, pudo acceder a ver Carmen del Metropolitan Opera. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ellos tenían un backlog, o sea, ellos tenían material anterior y lo tenían grabado y lo podían presentar. Aquí pasa casos como el caso del Teatro Ópera, en el caso del Teatro Petra, ellos están tratando de sobrevivir como muchos otros teatros, ya que hablabas tú del punto del teatro, porque indudablemente el teatro es una experiencia que es única. No es como el cine, que el cine tú ves la misma película, el mismo parpadeo del mismo actor, siempre es igual. En el teatro no, en el teatro hay una relación que se da con el público, que es lo que hace que el teatro coja vida y que el actor se llene cuando está haciendo su personaje, y es lo que nutre la obra al final. ¿Sí? Es una retroalimentación de energía, digámoslo así, muy importante. Y en este momento el teatro el teatro colombiano también, ha tenido que mirar de qué otras maneras puede seguir prestándole sus servicios de teatro a la gente que antes iba a las salas. ¿Sí? Y eso nos devuelve a hablar del contenido. Los que han podido hacerlo son los músicos. Los músicos están haciendo sesiones, están haciendo jam en vivo, están haciendo cosas por internet, están tocando juntos, y sigue siendo el gran músico. ¿Sí? Ahí no se pierde mayor cosa. ¿Sí? Están haciendo coreografías, están haciendo cosas muy chéveres. Incluso ahorita en Medellín, no sé si ya lo hicieron, de pronto Tomás algo de eso, pero no sé si ya lo hicieron, un concierto virtual donde estaba yendo, no me acuerdo quiénes eran, creo que estaba Jesse Uribe, bueno, la verdad no me acuerdo, pero ya era un evento grande, era un evento que antes uno decía, esto pasaba en una arena, ahora ya no está pasando en una arena, está pasando en internet, al punto que está empezando a mirar cómo les cobran, que si el 3%, que si el 5% por la taquilla, ¿sí me entiendes? En esa medida, claro, todos estamos reinventándonos cosas. Lo segundo que quería decir era, bueno, y para cerrar, pues estamos reinventándonos y ese es el ejercicio. El ejercicio siempre es mirar modelos de negocio, es mirar cómo podemos lograr llegar a la persona de una manera diferente. De eso se trata, ¿sí? El que entre a Sumo Más se va a encontrar con herramientas que le van a permitir hacer esto, ¿sí? Elementos, va a tener que aprender ciertas cosas de las que ya hemos venido hablando para que pueda generar contenido que la gente pueda consumir en línea, ¿sí? Que tenga lo que él quiere dar, pero en un formato que la gente pueda recibir. Y eso es muy importante, y ese es el ejercicio. Todos lo están haciendo y de ahí salen cosas muy chéveres. Tan así es que no es la primera pandemia que tiene el mundo. Y las pandemias son momentos súper importantes porque primero todos encerrados, ¿qué hacemos? Pues consumir lo que haya. Por un lado comida y por el otro lado contenido. Si Netflix, feliz, porque pues todo el mundo está corriendo a ver qué hay en Netflix y no, mira, ¿qué es lo primero que tenían? Que virus no sé qué, la española esta de gente que se comió entre ellos, o sea, un alarmismo terrible porque todos estamos entrando en una pandemia, ¿sí? Pero eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer contenidos porque son momentos únicos donde la humanidad está expresando sus problemáticas más básicas. Y eso es materia prima para cualquier creativo, para cualquier artista. Tan así es que de 1300 y pico de la famosa peste negra es de donde salen obras como el de Camerón. Es de donde salen grandes momentos en la historia, en las pandemias, grandes obras. Entonces no hay que verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad. Y hay que verlo como una oportunidad para sentarse a pensar desde lo creativo y desde el lado del negocio, que también tiene que ser creativo. Punto. Sí, ¿qué dice Tomás? ¿O qué dices, Natalia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido esa situación para ti? Porque, pues, claro, lo tuyo es muy más de vivirlo, de estar ahí con el perro. No sé si pronto has logrado hacer una alternativa digital o virtual. Sí, digamos que lo nuestro tiene un componente de presencialidad total. Lo que vimos y digamos que hablamos muchísimo con personas que conocían la marca, con varios de los clientes que habíamos tenido, y lo que hicimos fue diseñar un kit para que las personas pinten en casa. Entonces enviamos todo lo que necesitan para que puedan pintar, tratando de recrear un poco la experiencia que nosotros normalmente mediamos,
Entonces les enviamos un plástico muy grande para que puedan proteger la superficie de su casa, un papel de la misma manera que lo usamos en la experiencia tradicional. Seguimos, las personas siguen escogiendo sus colores, los enviamos en un contenedor, pues cada color en un contenedor, van las instrucciones, galletas para los perros y también abrimos la posibilidad de conectarnos a través de Zoom, porque muchos de los comentarios que nos hacían las personas es que decían como no, es que a mí me da miedo hacerlo mal, entonces yo prefiero esperar a que ustedes me ayuden. Entonces como que abrimos la posibilidad de que de alguna manera nos sientan ahí cerquita de ellos ayudándolos y eso de cierta manera, digamos que ha ayudado un poco. Entonces, esa fue una de las maneras que encontramos como de seguir pintando mientras podemos pues volver a desarrollar una experiencia totalmente presencial como lo veníamos haciendo, que pues ya ahorita estamos comenzando a retomar con algunas personas que pues no están tan temerosas de salir, eso sí lo estamos haciendo en exteriores, con la protección de vida y demás. Y con respecto a la pregunta, a mí me parece que siempre es una buena oportunidad, la verdad. Obviamente ahorita el hecho de que no podamos estar presencialmente pues genera unos vacíos y eso es a mi manera de ver, son oportunidades que si tú logras encontrar un nicho muy específico, entender qué los motiva, cuáles son sus necesidades, deseos, con qué se conectan y tú puedes entregarle una propuesta de valor, ese valor simbólico del que nos hablaba Johan, ahí vas a encontrar una oportunidad increíble para explorar, para comenzar a testear, validar. Entonces, pues muchas veces en los momentos de crisis es donde surgen cosas maravillosas. Y lo que sí creo es que tiene uno que estar como muy atento, mirando, oyendo, y muy seguramente encuentra uno una oportunidad interesante para desarrollar. Ahí para añadir rápidamente, concuerdo totalmente con Natalia. Creo que, o sea, independientemente si hay pandemia o no, creo que siempre es bueno emprender. De nuevo, independientemente de lo que vaya a suceder como resultado, hay algo que me decía un profesor que en inglés decía embrace the process, not the event, es decir, adopte y como que abrace al proceso, no tanto el resultado final, porque al final todo lo que va a suceder en ese proceso es lo más enriquecedor para cualquier persona, tanto individual como colectivamente. Siento que eso es lo más importante al final para cualquier persona. Natalia también lo mencionaba al principio, enfrentarse a una tabla de Excel con 1000 cosas cuando de pronto uno nunca tuvo como esa digamos que, estructura educativa, y creo que eso también es importante que lo estemos hablando con este contexto del centro de emprendimiento de la Javeriana, y es que como emprendedor es inevitable no diversificar, mejor dicho. Es inevitable diversificar. Bueno, básicamente todos tenemos que diversificar las habilidades que tenemos, y aún más relevante durante la pandemia. O sea, siendo músicos o siendo diseñadores o siendo creativos audiovisuales, es vital poder, digamos que dotarnos de información de otras personas, así como habilidades técnicas para hacer diferentes cosas. Y sí, siento que como emprendedores usualmente está bien ser generalistas, lo cual muchas veces las personas dicen, haga solamente una cosa y enfóquese en hacerla bien. Y yo hoy creo que eso no, o sea, es mejor saber de varias cosas que sea apasionado por hacerlas, porque al final eso es lo que le va a ayudar a ejecutar las ideas. Y lo que mencionabas también, Johan, también en algún momento, y era, nosotros nos enseñan a hacer muchas canciones, pero al final el disco solamente van a salir 8. Y al resto pues se olvidan, mejor dicho, puede que después en unos 5 años las volvamos a sacar, ¿no? Pero nos enseñan es a generar muchísimas ideas y no a ejecutarlas. Y al final creo que como emprendedores este es el momento ideal, mejor dicho, sea mañana, sea pasado mañana, lo que sea, pero lo importante es hacerlas y nada, y sacarlo adelante. Yo voy a aumentar la radicalidad diciendo que creo que no existe la opción de no hacerlo, ¿no? O sea que Sí. En este momento yo estoy a punto de lanzar un libro sobre música, entonces tendría practice what you preach, ¿no? Si creyera que es un mal momento, pues no lo estaría haciendo. ¿Pero qué? O sea, si emprender significa crear una nueva organización, depende. Si emprender significa invertir 100 millones para escalar tu emprendimiento actual, no estoy seguro si es el mejor momento, pero a lo que vuelvo a lo que comenzaba diciendo al principio, esto de ser entrepreneurial, ¿no? De ser emprendedor. Si necesito conseguir un aro de luz, un micrófono, una buena cámara para poder hacer un concierto en condiciones, estoy usando competencias emprendedoras tipo networking, tipo recursividad, etcétera, que me van a permitir seguir generando ingresos, ¿no? Entonces yo creo que en aras de poder seguir viviendo, entre comillas, de ser artista, hay que ser emprendedor más que nunca ahora.
Bueno, no, qué excelente este panel. Vea cómo respondieron de respuestas muy sabrosas. Natalia, creo que tú tenías algo ahí para decir. Sí, Pero... sí. Ah, Yo quiero agregar una cosa a lo que tú estabas diciendo de la diversificación, ¿no? Nosotros nos pasó que, digamos, ahorita por el afán también, pues obviamente todas las empresas tienen que facturar, más allá de que sean industrias creativas, culturales, lo que sea, necesitamos facturar. Y en ese afán de comenzar a ver qué productos podíamos desarrollar, comenzamos a explorar cosas que, mira, afortunadamente nos dimos cuenta y también los clientes nos hicieron darnos cuenta de que por ahí no iba la cosa porque habíamos podido dañar la marca. Y creo que también, listo, hay que diversificar, explorar, pero también ser fiel a esa esencia de la marca, que no simplemente por facturar y hacer agrandar el negocio, pierdas todo eso que hemos construido, porque nos pasaba que les mostrábamos lo que estábamos desarrollando, nos decían como, oiga, eso no es Van Dog, de verdad, por ahí no va la cosa. Podría ser un producto interesante, pero era otra marca. Entonces sí es clave como diversificar, pero no perder esa esencia de la marca en el afán de seguir creando nuevas cosas. de acuerdo. Y igual para conectar con eso, estoy totalmente de acuerdo, aunque igual yo me refería, bueno, o sea, es cierto, diversificar para no cambiar lo de la marca y el producto que uno tiene, es totalmente cierto. Yo pensaba era más desde el punto de vista de emprendedor, y es más como por la experiencia que he tenido, como que, de nuevo, como que basando en las charlas que hemos tenido con usuarios y con músicos principalmente, es como, oiga, si empiezo a aprender de edición de video, ¿será que entonces estoy dejando algo a un lado? Y como que lo que estamos tratando de incentivar es que es el momento para poder diversificar el aprendizaje de otras habilidades para poder emplearlas y sí, tener como el contexto de saber, oiga, sí, me puedo ir por acá o por acá, no, no. En cuanto a experimentos de productos, estoy de acuerdo. Como que la esencia y la visión que uno tiene una marca es una, sin embargo, cómo se llega allá, eso también siento que puede cambiar. Y digamos, el ejemplo de Grita, que era un evento que lo estábamos pensando, el objetivo era, metamos entre 500 y 700 personas a un auditorio en el cual vamos a poner allá las charlas, va a ser en físico y vamos a hacer toda esta serie de actividades, showcases de artistas y preciso, llegó la pandemia, era la primera edición de Grita, entonces pues nada, y tuvimos que experimentar y casi que en tiempo real empezar a ejecutar ideas que no sabíamos, claro, si iban a funcionar o no. Nos tocó aprender todo lo que tenía que ver con streaming, live streaming, temas de eventos. Yo nunca había hecho un evento en vivo más allá del concierto de los conciertos que yo tocaba. Entonces, pues fue un aprendizaje también con mi socio y pues con el equipo de Stereotech que también estuvo apoyando ahí. Y como que al final es también la naturaleza de emprender, ¿no? Como es cierto, poder experimentar mitigando los riesgos que eso conlleva, ¿cierto? Para no sacrificar y canalizar de pronto las otras cosas que uno ya viene haciendo bien. Si uno ya está rompiéndola vendiendo un producto, apostar y seguir haciéndola, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces sí es un momento para emprender. Qué bueno. Voy a tratar de pasar rápidamente por algunas preguntas que nos han hecho aquí en el chat. Bueno, Adolfo Congo te preguntaba si se puede determinar que haya ciclos de vida de productos, si se puede hablar de productos verdes y hasta dónde no se confunde con el greenwashing. Y ahí Camilo Conde le respondía, y parte también lo respondió Johan. Se podría desarrollar sobre los modelos diferentes como el que mencionó Javier, del arte por el arte. Digamos que pues, hay diferentes alternativas con esto, pues, como la respuesta. ¿Qué tanto hay que organizarse para evitar el principio de Peter Pan? ¿Cuál es el principio de Peter Pan? El principio de Peter Pan es que, si no estoy mal, es el que dice que tú eres tan bueno hasta que llegas a un punto en el que ya no eres más, no puedes ser mejor y ahí te quedas. Eso en las organizaciones, las organizaciones se utiliza mucho. Si no estoy mal, estamos hablando de eso, ¿cierto? Creo que sí. Pues aquí el talento es lo que te saca adelante. Yo aquí, o sea, no es un tema de cómo puedo yo crecer por mi talento dentro de una organización, como sería en el caso del tema de Peter Pan y cómo te quedas ahí. Yo lo que quisiera decir al respecto es que una característica, por ejemplo, en cuanto hablando de talento y de tus capacidades y lo bueno que seas para algo, en estos medios, aquí no hay negocios o sea, no hay negocios en las industrias creativas y culturales que sean más o menos buenos. O eres bueno o eres terriblemente malo. Así de simple, porque o conectas o no conectas. Eso es una cosa que pasa.
Y si conectas, la escalabilidad es exponencial y estallas, ¿sí? Porque a todo el mundo le encantó esa canción, a todo el mundo le gustó ese artista y todo el mundo lo quiere consumir, punto. Igual, ahí detrás pueden haber maquinarias de mercadeo, pueden haber estrategias mucho más completas, pero el caso también se ha dado y se sigue dando. YouTube en sus comienzos fue un ejemplo de cuántos artistas que salían, que en ese momento el marketing digital no estaba tan maduro como en este punto en el que lo conocemos, y salían artistas que todo el mundo, los youtubers que tapaban las calles en distintos lugares porque aparecían, y la gente no sabía quién era, pero un montón de seguidores que estaban detrás de ellos. Aquí pasó con Germán Garmendia cuando vino a la Feria del Libro, creo que eso fue en el 2016. Aquí en ese momento vino la premio Nobel, que era rumana o no me acuerdo dónde era, vino a la Feria del Libro. Nadie la fue a ver porque todos los niños que habían estaban tapando las entradas porque querían que les firmara el libro Germán Garmendia, que era un youtuber que había venido a la misma Feria del Libro. Entonces, a lo que voy es eso. Pensemos en que el talento es algo que te hace estallar el negocio, ¿sí? En cuanto a que todo el mundo te quiera consumir o que no, pero no hay un punto medio. Difícilmente uno diría un negocio de contenidos puedes ir en un punto medio, no necesariamente. Bueno. Bueno, después Valentina nos pregunta cómo aprender a ser constante, a no aplazar las cosas. Bueno, esta respuesta sí puede ser muy larga, digamos que esa la podríamos resolver en otro momento, pero Valentina, pregúntanos eso en nuestras redes, que nos gustaría mucho pues discutirlo, para que se tengan todos a mano las redes del Centro Javeriano de Emprendimiento, y luego al final les voy a pedir que también pues nuestros panelistas nos compartan sus redes para que de pronto las personas quieran continuar la conversación con ustedes. Las redes, pues la que más usamos es Instagram, es @emprende_puj, de Pontificia Universidad Javeriana, PUJ. Entonces, bueno, para poderle responder a Valentina con más precisión, ¿cuál es el programa de acompañamiento? Ya vamos a hablar sobre el programa de acompañamiento. ¿Qué opinan sobre los emprendimientos, sobre las costumbres culturales colombianas? Vamos a ver. Bueno, voy a dejar un momentico a Adolfo, esta pregunta a Adolfo Congote ahorita ahí pendiente. Camilo Conde nos dice, yo estoy emprendiendo, y me gustó mucho lo que dijo Javier Rodríguez de modelos de sostenibilidad diferentes para ese tipo de industria. Efectivamente, eso es parte de lo que vamos a abordar en el programa de emprendimiento, pensar en esas diferentes modelos de sostenibilidad, digamos, financiera, digamos, modelos de ingreso que hay diferentes para esas industrias, pues porque así son, digamos, así deben pensarse. ¿Usted qué piensa del panorama general de las artes escénicas en Colombia? Estuvo chévere pues haber hablado un poco de teatro, que lo tocó Johan, lo que está pasando en artes escénicas con el Teatro Petra, un ejemplo clarísimo de lo que está pasando con estas experiencias. Beatriz nos dice, así es, las artes son el alimento del ser humano, efectivamente es ver a través de qué medio o canal le llegas. En comercio se habla de los esenciales y no esenciales. El ser humano confinado necesita, y es esencial, el deleite de las artes. Esto es muy bueno, y que sigan surgiendo pues estas experiencias es importantísimo, más ahora cuando estamos en confinamiento, digamos. No, Rafael, parece que responde algo. No, es el paso de startup a empresa. Pedro Enrique Puentes dice, Tomás, felicitaciones por su proyecto Grita. Para hacer la primera edición en Mi Concepto estuvo muy bien realizado. Felicitaciones, Tomás. Gracias. Y luego Daniel Segura pregunta, ¿quiénes conforman el equipo de trabajo esencial en Startup Musical? ¿Qué habilidades debería formar un compositor autodidacta para traer valor a su propuesta? Bueno, eso ya es una pregunta bastante precisa. Me parece interesante conectarnos, dice Pedro Enrique Puentes. Soy de Bogotá, vivo en Bogotá. Actualmente estoy realizando parte de la gira del artista español en Colombia y la gira del artista español Diego El Cigala en Colombia y Perú. Chévere compartir conceptos. Bueno, a ver, volvamos a la pregunta de... Ahí hay una pregunta muy chévere que está incluso de la mano con otra sobre el panorama general de las artes, de costumbres culturales colombianas. Esa quería volver, sí. Adelante, Johan. Hay una cosa muy chévere, y de pronto ahorita Tomás nos puede hablar desde el lado de la música, cómo funciona esto, porque obviamente Colombia, el vallenato, las tradiciones musicales son muy fuertes, pero yo quisiera hacer un comentario respecto a otro sector, que es el sector audiovisual. Y tiene que ver con
lo que está pasando en el cine en este instante, o lo que viene pasando desde hace rato, y es, queremos hacer, o sea, que hay fondos que ponen 45 o 50 mil millones de pesos para la producción audiovisual en Colombia, para hacer cine particularmente. Hay divisiones del Ministerio de Cultura enfocadas en promover de la mejor manera posible para ellos el cine en Colombia. Y hay mucha gente que quiere hacer películas o que quiere hacer audiovisuales o que tiene historias audiovisuales que contar. Y una cosa muy interesante que pasa con esta pregunta en particular es que si uno va y mira, realmente nosotros estamos copiando modelos extranjeros a la hora de hacer contenidos. Y aquí me voy a referir, voy a entrar un poquito técnico en un aspecto muy importante que habla del negocio del cine en particular, y es la expectativa del consumidor de cine. El cine tiene una característica, y es que, y muchos de los productos culturales y muchos de los contenidos lo tienen, y es, a diferencia de cuando tú vas a otro lado y pagas y te entregan el objeto, ¿sí? O lo puedes probar, aquí no, aquí tú tienes, para ir al cine, tú tienes que primero pagar y entrar a ver la película, y si no te gustó te fregaste, pero ya pagaste, ¿sí? Entonces es pagar por ver. ¿Qué pasa con eso? Que esa es una expectativa que tiene el espectador, y dentro de la manera en la que la industria cinematográfica de sus 150 años ya casi, que lleva particularmente, lo ha manejado es a través del género cinematográfico. La forma en la que yo sé qué tipo de película voy a ver, antes de poder pagarla, es entendiendo qué género es. Y resulta que los géneros están muy bien segmentados, muy bien constituidos. Uno diferencia perfectamente un western de una película de acción o de una comedia, ¿sí? Porque tiene características que uno sabe que no va a encontrar en otra. En terror siempre hay un monstruo o alguien malo o alguien que quiere matar al protagonista y que viene de otro lugar. Sí, hay elementos fantásticos de horror, mientras que en la comedia es distinto y así. El género es una forma de empaquetar el contenido para que la persona entienda antes de pagar y antes de verlo qué es lo que va a recibir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si uno va y mira, en Colombia nosotros cuando hablamos de cine específicamente, por eso trabajo este ejemplo, porque creo que se puede proyectar a los demás, copiamos modelos extranjeros. Queremos hacer películas como las hacen otras personas afuera. Cuando aquí hay una plétora de materia prima para hacer cosas maravillosas que en ningún otro lado se encuentran porque están solo acá. Y esas son justamente las costumbres culturales colombianas. ¿Sí? A lo que voy es que a los artistas colombianos les falta muchísimo de investigación hacia adentro, cuando lo que hacemos es somos muy pasivos en cuanto a que recibimos cosas de afuera. Y con eso trabajamos y pensamos que esos son los estándares, porque es que eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que se está consumiendo, y el mercado refuerza esa idea en cuanto a que es lo que tú puedes vender allá afuera. Pero tú vas y miras, aunque ahorita el tipo está muy manchado por todas las polémicas que ha tenido, pero pues el caso de Ciro Guerra, independientemente de los problemas que actualmente le está cruzando por las denuncias que ha tenido, su trabajo como director y su obra creativa parte de una naturaleza muy colombiana. ¿Sí? Entonces sí creo que es muy importante que cuando hablemos de esto es dónde está ese gesto investigativo del artista colombiano por hacer algo único en el mundo, que es lo que últimamente le van a comprar, ¿sí? Porque si yo voy a hacer algo como lo hace alguien más, que lo hace mejor que yo y que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, si yo quiero hacer un Martin Scorsese, pues ya existe Martin Scorsese, ¿sí? ¿Por qué no más bien miro hacia otros lugares donde no se ha trabajado tanto, como en el caso de las industrias, de las costumbres colombianas, las costumbres afro, las costumbres de Palenque, las costumbres indígenas, la cantidad de cosas etnográficas? Y no estoy diciendo que hagamos etnografía necesariamente, o que copiemos, o que nos apoyemos, o que hagamos documentales indígenas. No, que investiguemos desde las herramientas que las ciencias sociales nos dan, para que desde la misma plástica y desde lo artístico podamos hacer propuestas con productos artísticos únicos, distintos, diferentes, algo que el mercado nunca antes haya visto y que por eso pueda penetrar el mercado como tal. ¿Sí? Un ejemplo, esto no es nuevo. ¿Sí? Si uno va y lo mira, fue lo que hicieron lo que hizo Chopin y su combo en el siglo XIX con las tradiciones húngaras. ¿Sí? Fue lo mismo que hizo el Señor de los Anillos, que fue y cogió las tradiciones celtas y armó el Señor de los Anillos, Tolkien. ¿Sí? Entonces, creo que eso es parte de lo que un artista tiene que hacer. Y si está pensando en vender, el negocio tiene que partir de una materia prima como esa.
Y quizás con el cuidado de que la idea no es voy a esta comunidad y les digo, así es como vas a monetizar esto y este es el modelo, ¿no? Que eso tiene que surgir un poco más de la base, ¿no? Y respetando además los usos y costumbres de, ok, esta canción, ¿quién la inventó? No sé, es tradicional, cuál es la propiedad intelectual de mi abuelo, del abuelo del vecino que también se la sabe. Sí, pero es que no se trata de hacer eso, se trata de aprender Claro, estoy de de eso acuerdo para contigo, hacer mi sí, sí, obra. sí. Sí, es un Pero con punto, ese el punto cuidado, de ¿no? partida, no el punto de llegada. O sea, yo que Sí, no exacto. soy aymara o quechua, no puedo ir a filmarlos y explotar eso, sino trabajar de una forma un poco más sensible, ¿no? Era lo que quería poner el acento por si acaso, porque hacía falta quizás. No, es muy cierto, muy cierto. Bueno, esto es muy chévere. Digamos que voy a empezar a cerrar la conversación un poquito y voy a empezar a hablar de, pues, de la apertura de la convocatoria del programa de incubación llamado Sumo Más, que bueno, vamos a hablar un poco sobre, voy a compartir aquí la pantalla pues, del banner para que ya conozcan ustedes pues, la imagen. Ese es el programa de incubación para emprendimientos de las industrias creativas y culturales. Se llama Sumo Más y esta va a ser la segunda versión de este programa. Ahí pues en la imagen está uno de los emprendimientos que precisamente es Sobremesa, que se dedica pues a generar contenido relacionado con lo que se ofrece, digamos, en los restaurantes. Entonces, los restaurantes los buscan a ellos, pero para que su publicidad no sea simplemente una publicidad o un marketing tradicional, sino que tenga un contenido y que cuenten historias sobre lo que es comer en un restaurante o en otro. Eso es para adornar nuestra imagen. Y les cuento rápidamente de qué se trata. Obviamente van a poder consultar todo esto en una página a partir del día de mañana. Vamos a compartirle a todos los que estuvieron aquí, si nos permiten, un link en el que van a poder acceder a todos los requerimientos y todo el proceso para hacer parte de esta convocatoria. El objetivo es acompañar hasta 12 equipos emprendedores que sean liderados por un integrante de la comunidad javeriana. Aquí lo que estamos haciendo es invitando a los estudiantes activos, a los profesores y también a los egresados de la Universidad Javeriana que que estén liderando un emprendimiento de las industrias creativas y culturales, y vamos a abordar temas como el de valor simbólico, que fue como el concepto que abrió, digamos, esta conversación. Vamos a hablar sobre los clientes, qué tan difícil es acceder a los clientes, entender sus necesidades psicológicas. Vamos a hablar sobre la propuesta de valor, operaciones y conexiones, que son, digamos, módulos temáticos en los que vamos a abordar pues, todos los temas que normalmente tiene un modelo de negocio, los asuntos legales de propiedad intelectual, que también, como lo hablamos hoy, son importantes entenderlos, y la parte societaria, que al final es digamos, uno de los temas claves cuando uno está emprendiendo, pero que no se enfrenta sino hasta el final, cuando ya peleó con su socio o se dio cuenta que de pronto ese socio no le colaboraba tanto como uno esperaba, y se encuentra con la posibilidad de, bueno, me voy, termino peleado, no termino peleado. Todo esto, digamos, que se va a abordar aquí. Modelos de ingresos, que además hay una riqueza en cuanto a modelos de ingresos que puede hacer modelos de negocios súper innovadores, temas financieros y de liderazgo y comunicación. Y todo está diseñado para que podamos hacerlo, como les decía, de manera virtual. O sea, todo este contenido del programa está diseñado para hacerse virtualmente. Ahí vamos a contar con contenidos multimedia que se les van a entregar a los equipos emprendedores que sean seleccionados, unos contenidos multimedia que van a hacer algunos videos que vamos a diseñar especialmente para los equipos. Van a tener pues unas ayudas, unas cartillas, digamos que todo el contenido un poco comprimido para que puedan aplicarlo directamente en su emprendimiento, y esto lo vamos a revisar en talleres prácticos y con tutores. Entonces, aquí les cuento de una vez una primicia, y es que Johan San Martín nos va a acompañar como tutor en el tema específico de contenido creativo y cultural. Entonces, él va a acompañar a los equipos y va a brindarle unas horas a cada equipo emprendedor que sea seleccionado para que, digamos, que estén alineados en cuanto a lo que tiene que ver con su contenido, pues como de valor simbólico, digamos. Y además van a tener un tutor que va a trabajar todo el tema de modelo de negocio, y los va a acompañar durante todo el proceso de manera metodológica. Van a tener que validarlo permanentemente con su mercado, y van a tener unos mentores que ojalá, por ejemplo, contemos con Tomás Uribe, con Natalia, con Javier, que conocen muchísimo sobre estos temas y que los van a acompañar en un par de ocasiones a esos emprendedores.
que nuevamente los sectores de los que esperamos que se presenten, que se postulen, pues son todos los que hemos hablado hoy, temas editoriales, temas audiovisuales, de medios digitales de contenido, software de contenido, videojuegos, diseño industrial, diseño gráfico, bueno, arquitectura, básicamente todo lo que hemos hablado que tiene un contenido y que podría tener una propiedad intelectual y que al final tiene un valor simbólico detrás. Nada, para no prolongar mucho, bueno, y esto sí es importante y esperamos que que lo que se postule no sean personas, individuos, sino que sean equipos, porque parte de lo que hablábamos hoy era precisamente esta multidisciplinariedad, esta diversidad que tienen en sus equipos Johan, Tomás, Natalia, pues es importantísima y sobre todo en estos temas donde esperamos que haya una persona que sea el creativo, otra persona que sea el productor, que conecta lo creativo con lo comercial o con la distribución, y luego el comercial, que es el que se encarga de conocer muy bien a la audiencia, saberlo mercadear, sobre todo saberlo mercadear digitalmente en esta época en la que es difícil mercadear de otra manera. Entonces, pues esto lo van a poder revisar ya en detalle a partir de mañana en el link que les vamos a compartir aquí en el chat antes de que cerremos la conversación para que lo puedan verificar. Igual vamos a enviarles un correo para a quienes asistieron a esta conversación, porque quizás es gente que está interesada en emprender en estos temas y le vamos a enviar toda la información. Se abre hoy, 7 de julio, y se va a cerrar la convocatoria el 9 de agosto. Entonces tenemos solamente un mes abierta la convocatoria para que de una vez comiencen a revisar pues, los términos y demás. Eso va a aparecer el día de mañana en la página. Bueno, no más, pues está completamente diseñado para que desde el Centro Javeriano de Emprendimiento y con el apoyo siempre de la Asistencia para la Creación Artística, de la Vicerrectoría de Investigación y del Centro Ático de la Vicerrectoría Académica, pues ellos, conjunto con ellos hemos armado un equipo increíble para poder sacar adelante un programa como este que tiene pues estos ingredientes tan especializados. Y como les contaban, pues estamos justo en este momento terminando de reunir pues todo el combo que nos va a acompañar durante el programa para acompañar a los equipos. Entonces, nada, pues con esto cerramos el panel justo a las 7:30. Fue una conversación increíble. Yo les agradezco de verdad de corazón, Natalia, Tomás, Johan y Javier, porque hablamos de muchísimas cosas en un tiempo récord. Y bueno, no, pues muchísimas gracias. No sé si cada uno quisiera que cerrara con una pequeña frase o algo así para que quede aquí registrado. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por estar escuchándonos, por querer participar. Realmente es un programa muy, muy, muy bonito y muy valioso. Y uno no sale igual. Yo creo que Natalia pues, es testimonio fiel de eso. Sale mejor. Bueno, Natalia, sigue. Perdón. Que para todos los que están acá, realmente yo que tuve la oportunidad de vivir toda la experiencia de Sumo el año pasado, realmente es un cambio drástico en la manera en cómo se organizó nuestro emprendimiento, la visión que adquirimos también del negocio, y bueno, todas las oportunidades y las puertas que se abren también, de las conexiones que se generan. Es súper interesante también poder trabajar de la mano, que me imagino ahorita será pues de manera virtual, un poquito diferente, pero conocer también cómo otros emprendimientos están desarrollando su modelo de negocio, con qué propuestas vienen. Y es súper enriquecedor porque tomas también cosas de otros y se convierte en una conversación bien interesante que puede uno apalancarse también pues a futuro en otros. Entonces, de verdad, anímense, es un mes, no es mucho, pero es suficiente para poder como darle al Centro Javeriano de Emprendimiento toda la información que necesitan para poder surtir el proceso de selección. Así que, bueno, y chévere si en algún momento nos podemos volver a encontrar para contarles un poquito más en detalle todo, cómo fue todo el proceso y todo lo que ha pasado a raíz de eso. Javi, ¿quieres dar tu Bueno, frase? sí, dale. Yo creo que
que estoy hablando con conversos de todas formas, porque incluso siendo personas creativas o artistas, están acá porque un poquito les pica esta idea del emprendimiento o ya son emprendedores, pero de todos modos quiero decir que la idea de estas iniciativas no es como hacer un pacto con el diablo o transar con alguien que va a transformar tu arte. Ninguno de nosotros tiene cuernos, no tenemos cola, sino que el objeto de estas iniciativas es más bien encontrar una forma de que puedan estar en una situación en la que puedan hacer con su tiempo y su talento algo que los llene y los pueda en el largo o mediano plazo servir como una forma de vida, ¿no? Y básicamente eso, y nos vemos en Sumo Más. De acuerdo, perdón, no encontraba el unmute. Lo mismo, creo que súper chévere todo, la invitación a todos, creo que lo que hablábamos al principio, en general aprender del proceso, creo que siempre es lo más importante. Y una frase que también es muy interesante y es tener una actitud implacable para actuar, que es básicamente, si uno está en la duda entre, ¿será que me debería hacer esto, tomar esta decisión? O quedarme pensando y planeando, creo que siempre lo mejor es ejecutar, hacer y aprender de eso. Y nada, o sea, ahí compartí mi correo y por Instagram o algo, por si alguien quiere conectar y hablar. Me encanta, nada, conectar y saber de ideas y ver cómo se pueden sacar adelante. Claro que sí. Y yo personalmente le agradezco al equipo del Centro Javeriano de Emprendimiento que está ahí detrás, bueno, desde María Fernanda Patiño, que es la directora del Centro Javeriano de Emprendimiento, que está respondiendo preguntas ya a quienes están preguntando si pueden entrar con una idea, si tienen que tener un equipo, si tienen que, digamos, esas preguntas frecuentes que surgen cada vez que sale una convocatoria. Nada, anímense. También gracias a Alejandra, que está ahí detrás ayudándonos todo el tiempo, Ana María, que estamos tratando de tener todo listo para mañana, que ustedes puedan empezar a registrarse o mirar cuáles son las preguntas que tienen que responder en el formulario de registro para que vayan pues revisando y empezando dentro de lo que tienen que hacer para todos. Tienen que crear un video de 1 minuto y subirlo a YouTube o a Vimeo o alguna de esas plataformas, explicando en 1 minuto cuál es su propuesta. Entonces eso va a ser súper interesante porque a nosotros nos permite saber qué tan convencidos están de su idea, y también pues empezar a usar estas plataformas que pues, por más físico que sea el emprendimiento, pues ya nos toca empezar a adoptar estas tecnologías para comunicarnos. De nuevo, muchísimas gracias, Javier, Johan, Natalia, Tomás. Fue una conversación increíble. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por la conversación, y seguimos en contacto entonces. Y a todos los que nos acompañaron hoy como asistentes, muchas gracias por su interés, por acompañarnos. Estuvo muy, muy chévere las preguntas y todo. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias a todos, también muy chévere conocerlos a ustedes, Javier, Natalia y Johan, muy chévere. Gracias a Julián también, buena moderación, excelente. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muy bien. Bueno.